Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Angélica Guadalupe Hernández, ingeniera química de profesión. Actualmente estoy cursando una licenciatura en criminalista y una maestría en educación, por lo que me es indispensable estar abordando el tema de problemáticas de personalidad y de aprendizaje en estudiantes precisamente en ese nivel que es secundaria. Tendré el honor de estar entrevistando al licenciado Omar, psicólogo y criminalista. Es verdad que el profesor no se dedica a impartir clases a nivel secundario. Sin embargo, creo prudente o el objetivo de esta entrevista es explorar desde la perspectiva psicológica las principales problemáticas que enfrentan los estudiantes de secundaria en relación con su personalidad y procesos de aprendizaje, con el fin de identificar estrategias educativas que favorezcan su desarrollo integral. Buenos días, nos encontramos con el licenciado Omar, donde vamos a hacer una entrevista sobre la problemática de personalidad y aprendizaje dentro de nivel secundaria. Va a estar dividida en 3 bloques. Mucho gusto, licenciado. Gracias. Mucho gusto, gracias por estar aquí. En el primer bloque tenemos personalidad de los adolescentes. Dentro del bloque tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de personalidad más comunes que observan en estudiantes de secundaria? Bueno, yo trabajo con alumnos de secundaria, pero, híjole, yo creo que el tema de la personalidad que tienen los de secundaria como 13 y 14 años. Así es, bueno, la personalidad se está consolidando, ¿no? En este tema de los chicos de secundaria, chicos, chicas, entonces a mi parecer es una cuestión más de que imita, ¿no? Ciertos comportamientos de sus propios compañeros, ya no tanto de su familia, sino de sus propios compañeros e incluso de su contexto social, internet, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, porque la personalidad se está desarrollando en esa etapa. Sí, entramos en un apartado como de rebeldía. Correcto. Y hostilidad a veces. Así es. ¿Cómo influye la personalidad en el comportamiento dentro de una aula? Muchísimo, desde el tema de los valores, ¿no? De si son responsables, no son responsables, qué tanto participa, qué tanto les gusta participar, o incluso en el tema de la socialización, ¿no? Qué tanto socializan con sus compañeros, si contestan, si se llevan bien, si no se llevan bien, ¿no? Si chocan, si no chocan, ¿no? Muchas veces personas que son un poquito más reservadas, como introvertidas, pues a veces no suelen convivir o no les agrada convivir tanto socialmente, ¿no? Entonces suelen ser incluso hasta personas que podrían ser, pues lo voy a decir así, como rechazadas por su mismo grupo de compañeros de secundaria. Los apartan, claramente, ¿no? Pero eso depende también de los rasgos que están construyendo de su personalidad. Y creo yo que también depende mucho de la educación dentro de un núcleo familiar, ¿no? Claro, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que nuestra casa es el primer lugar donde nos dan educación. Sin embargo, también ya en la cuestión desde escolar, en secundaria, pues como lo mencionábamos ahorita, ¿no? Los chicos ya tienden a agarrar de otros lados, ¿no? De internet, digo ahorita de la cuestión de internet, de redes sociales, de sus compañeros de la escuela, ¿no? Ok. Siguiente. ¿Qué señales puede indicar que un estudiante está desarrollando problemas de autoestima o de identidad? ¿Autoestima o qué? O identidad. Bueno, el tema de que no tengan habilidades sociales, como lo comentábamos ahorita, de que muchas veces en secundaria es bastante común el tema del acoso escolar, el famoso bullying, ¿no? Ese acoso escolar puede generar muchísimas secuelas emocionales en los propios estudiantes, bajo rendimiento académico, no socialización, cuestiones de problemas emocionales, que los veamos decaídos, e incluso ya ansiosos, ¿no? Con los famosos episodios de ansiedad, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, si encuentran alguna persona con baja autoestima, seguramente va a hacer que no se relacione tanto socialmente o que se vea emocionalmente apagado, decaído. Ok. ¿Qué papel juega el entorno familiar en la formación de la personalidad durante la adolescencia? Durante la adolescencia quizá, bueno, sí, muchísimo, por supuesto, creo que la familia influye muchísimo más en el tema de la infancia, sin embargo en la adolescencia también está presente, ¿no? Los valores que inculcan, ¿no? Como lo mencionábamos hace rato, papá, mamá, o tutores, abuelos, tío, lo que sea, los valores que inculcan obviamente va a influir en el tema de la personalidad, ¿no? Sin embargo, mi perspectiva es que la personalidad siempre va a ser cambiante en función de nuestro contexto, ¿no? ¿A qué voy con esto? No me comporto, no soy la misma persona aquí en mi trabajo que con mis
amigos, ¿no? Por mi familia, ¿no? Siempre hay una forma distinta en cómo somos, ¿no? Y creo que también si a nosotros adultos nos pasa, seguramente también a los adolescentes les ocurre, ¿no? El desarrollo familiar o la influencia familiar es muy importante porque les van a brindar estos valores o ciertos reglamentos, ¿no? Que deberían de seguirse, que obviamente tendrán que reforzarse en el contexto escolar. Sí, o sea, al final de cuentas llegamos en el punto en el que cuando llegan los padres de familia y nos dicen es que mi hijo no es así, ¿no? Ah, bueno, claro, sí, no es así en tu casa. Así es, o sea, yo conozco bien a mi hijo no es así, ¿no? Al final de cuentas su comportamiento pues no va a ser lo mismo de una escuela o... No, y claro, porque en la casa está la famosa, se me olvidó la palabra, cuando quieres aparentar algo, ¿no? Bueno, pero sí, esta situación de que obviamente tienes que ser el mejor hijo, ¿no? De demostrarle a tus padres que te portas bien, que eres bueno, tan solo con el tema de la grosería, ¿no? Porque en casa no dice grosería, pero en la escuela ya, y más en adolescentes, porque es muy más común. en los adolescentes, sí. Siguiente, ¿cómo puede la escuela apoyar a estudiantes con rasgos de personalidad que dificultan su adaptación social? Incentivándolos a tener más contacto social, reforzando el tema de que no haya tanto acoso escolar, ¿no? Aplicando sanciones, obviamente, en caso de que haya acoso, brindando apoyo psicológico, ¿no? Hay muchísimas personas en la adolescencia donde entran como en una crisis bien cañona, ¿no? Digo, la adolescencia es una serie de cambios, ¿no? Sí, entonces cambios no solo físicos, sino también de nuestro contexto psíquico, ¿no? Entonces el entender esos cambios a veces cuesta trabajo. Es necesario desde mi perspectiva que haya apoyo psicológico en las escuelas. Por desgracia muchas veces nada más hay un psicólogo, una psicóloga o dos a lo mucho para toda la escuela, ¿no? Entonces eso complica muchísimo que los propios profesionales puedan dar una atención hasta individualizada, ¿no? Hay ocasiones donde llegan a ser los famosos talleres, ¿no? Como talleres socioemocionales o algo por el estilo. Sin embargo, a veces los propios adolescentes no les prestan atención a este tipo de actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva creo que la atención debería ser más individualizada, aunque a veces es un problema, ¿no? Por los recursos que tiene la institución. Sin embargo, creo que es algo que se debe apostar para mejorar este tema de las problemáticas en adolescentes. Entonces aquí una de las iniciativas sería como plantear obtener un poco más de personal dentro de la psicología. Personal, claro, y los recursos. Y los recursos también. Sí. Entramos a un segundo bloque donde vamos a hablar sobre el aprendizaje de la adolescencia. La primera pregunta, ¿qué factores psicológicos afectan el rendimiento académico en la secundaria? ¿Qué factores psicológicos afectan el rendimiento? Creo que indiscutiblemente el tema de la emoción, ¿no? Las cuestiones emocionales. Está comprobado que si un chico adolescente está deprimido, ansioso, su nivel académico y por supuesto su aprendizaje va a salir totalmente mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente se centran en la cuestión emocional y no le prestan tanta o no se enfocan demasiado al tema de lo académico. De lo académico. Así es. Siguiente, ¿cómo se relacionan los estilos de aprendizaje con la personalidad de los estudiantes? Los estilos cuando generamos nuestra personalidad también aprendemos a tener ciertas cosas que nos gustan, que nos disgustan, ¿no? O incluso ciertas formas en que hacemos las cosas, ¿no? A mí me parece que así, creo que cada uno de nosotros tendremos una forma distinta de aprender. Es muy común, ahorita por ejemplo en las universidades es muy común escuchar, es que yo aprendo si escribe en el pizarrón, ¿no? Yo aprendo si me dicta, yo aprendo si me deja video, ¿no? Entonces, claro, auditivo, visual, kinestésico, ¿no? Que se está haciendo algo. En algún momento el adolescente, al momento de ir construyendo su personalidad, también deberá entender que uno de estos estilos se adaptará mejor a su aprendizaje. O eso es lo que debería hacer. Okay. Sí. Siguiente, ¿qué estrategia recomienda para atender a estudiantes con dificultades de concentración o motivación? ¿Para que no las tengan? Para atender a estudiantes. Bueno, el tema de la concentración, la atención y la concentración duran cierto periodo temporal, ¿no? Hay clases que duran 2-3 horas y se las avientan así de corrido y no les dan chance de descansar o de tener ciertos breaks, ¿no? Ciertas pausas, ¿no? Desde mi perspectiva hay que tener ciertas pausas en clases largas o en temas donde sean un poquito tediosos. Hay temas que son tediosos y que indiscutiblemente tenemos que revisarlo, ¿no? Entonces
entonces si es necesario tener unas pausas de 5 o 10 minutos, continuar otros 20, media hora y nuevamente la pausa. Una activación. El problema de las activaciones está a veces comprobado el hecho de que si los ponemos, por ejemplo, anteriormente estaba muy común hace algunos años entre clases la activación física, ¿no? Sacarlos a correr, pero muchas veces los chicos se cansan. Entonces de nada me va a servir que a mí el chico llegue cansado y ya no tenga ganas de hacer matemáticas, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces va a dar el mismo resultado. No lo podemos sacar, digo, tampoco se trata de que se vaya a comer una hora, ¿no? Ni nada por el estilo, pero sí pequeñas pausas para que el chico capte su descanso, se relaje tantito y después vuelva a prestar atención a la actividad que se está haciendo. Ok. ¿Cómo se puede identificar si un problema de aprendizaje tiene origen emocional o cognitivo? Con una evaluación, ¿no? Tendremos que hacer alguna evaluación justamente si hay alguna, o incluso tan solo con la entrevista, ¿no? Determinar si hay algún factor emocional que está pasando el chico, quizá algún problema familiar, algún problema incluso económico, ¿no? Cuestiones por el estilo que afectan emocionalmente a la... Bueno, y también hablamos de un emocional, ¿no? Con un noviazgo posiblemente. Claro, ¿no? O los amiguitos, ¿no? Que el amigo ya me dejó de hablar, ¿no? Que ya me cambió, pues por el estilo, o los novios o novias, como dices tú, ¿no? Entonces el tema de las emociones de los adolescentes en la adolescencia es muy fluctuante, es muy cambiante, ¿no? Entonces eso es uno. Y en caso de que no haya ninguna situación que mueva el tapete emocional de los adolescentes, digo, seguramente entonces habrá algún problema cognitivo, que para ello sí se necesitará ciertas pruebas, por ejemplo, para identificar algún trastorno del aprendizaje, llámese discalculia, dislalia, etc. Ok. Y vamos por la última del bloque. ¿Qué papel juega la ansiedad en el proceso de aprendizaje y cómo puede manejarse desde la escuela? El tema de la ansiedad, como lo mencionábamos hace un ratito, afecta a que los chicos se desarrollen plenamente. La ansiedad puede generar ya sea desde los típicos ataques físicos, ¿no? De lo que lo conocemos como ataques de pánico, falta de problemas de respiración, hiperventilación, claro, ¿no? Pero también puede estar basados por sobrepensamiento, ¿no? Y los sobrepensamientos es que se nos vuele la cabecita de los chicos y empiecen a pensar hasta lo peor, ¿no? Que ya voy a reprobar, que el profesor me va a aceptar la tarea, que le caigo mal, ¿no? Y eso también son temas de ansiedad, ¿no? Y que para eso, lo que comentábamos también, será necesario que haya recursos o al menos profesionales para que puedan ayudar a los chicos a tratar de... Digo, si eso ocurre en la secundaria, digo, aquí en la universidad nos han tocado casos donde vas por los pasillos y ves a la chica teniendo un ataque de pánico ahí, ¿no? Y entonces a veces hasta los propios consultores maestros no saben qué hacer. Y aquí en la universidad, imagínate. ¿No? Entonces, la semana pasada nos pasó algo parecido, ¿no? Una chica de, ¿qué te gusta? Aquí unos 20, 35 años, ¿no? Empezó a tener ataque de pánico porque fue la evaluación, ¿no? Y la maestra se le ocurrió decirle, a veces esto me da risa, pero le ocurrió decirle que respirara como dragoncito, ¿no? Porque le ayudaba a combatir la ansiedad. Bueno, la técnica de dragón ayuda a la ansiedad, pero ayuda a niños. La chica ya tenía 25 años, obviamente no le iba a funcionar. ¿Vale? Entonces eso pasa muchas veces con el hecho de no estar capacitado, no estar actualizado o incluso desconocer los rangos de talentos. Y entonces dentro de la adolescencia pues, se recomienda como hacer tipo cursos, cursos, talleres de intervención, o incluso si los propios chicos sepan identificar este tipo de emociones que están pasando, porque los adolescentes muchas veces no identifican ni sus propias emociones, ¿no? El identificar, el comprender de dónde vienen es parte de lo que nosotros conocemos como inteligencia emocional, ¿no? Ok, pasamos a un tercer bloque donde vamos a hablar sobre la integración de la personalidad y aprendizaje. ¿Existe alguna relación directa entre ciertos rasgos de personalidad y con el éxito académico? Seguramente existirá, desde mi perspectiva, será viceversa, ¿no? El éxito académico genera ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, si a mí me va bien el académico, generalmente puedo estar, sí, sintiéndome un poco mejor, ¿no? Más motivado, incluso digo, con algo que podría acercarse más adelante a una cuestión, ya sea del narcisismo o incluso del obsesivo compulsivo, ¿no? El querer hacer las cosas muy escrupulosas porque me ha ido bien y porque quiero mantener un buen promedio. Al final de cuentas viene lo que es un perfeccionista. Claro, no digo que más adelante en la secundaria quizás esté bien, pero más adelante le va a generar problemas. ¿No?
Así es. Ok. ¿Cómo puede el docente adaptar una práctica para atender la diversidad de personalidades y estilos de aprendizaje? Bueno, primeramente conocer todo lo que conforma su grupo, ¿no? Conocer qué tipos de personalidades hay, qué tipo de aprendizaje se adaptan mejor a sus estudiantes, ¿no? Y ya que conocer que a veces eso suele ser un poco complicado porque ¿cuántos alumnos tienen? ¿No? Entonces, en un grupo a veces son hasta 40, ¿no? 30, 40 y en adolescente, en esta etapa donde no hacen caso, donde no te prestan atención, a veces suele ser un poco complicado. Pero si logras identificar tanto su estilo de personalidad, sus rasgos de personalidad, perdón, y sus rasgos de su estilo de aprendizaje, seguramente podrás adaptar en una práctica. No se refiere, y a veces eso también es complicado, que una práctica no va a funcionar siempre para todos, ¿no? Pero puedes ir como modificando esta práctica, haciendo diversas técnicas, y en su momento, si atiendes, por ejemplo, la primera práctica le sirve a los primeros 5, quizá la segunda a los otros 10, y así sucesivamente. Una implementación de estrategias en toda la semana. Claro, estrategias y cambiantes, por supuesto. Ajá, así es. Ok. ¿Qué tipo de intervención psicológica es más efectiva en casos donde la personalidad del estudiante afecta negativamente su aprendizaje? ¿Intervención? ¿A qué te refieres con intervención? ¿A terapia? A terapia, ajá. Okay. Una terapia. Claro, creo que la terapia es indiscutible cuando ya nos damos cuenta que esto de perfeccionismo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que poníamos ya está afectando al estilo de aprendizaje, al tipo de aprendizaje, ¿no? Muchas veces los chicos en verdad nada más se concentran en hacer las cosas muy perfectamente y no les importa si están aprendiendo o no. Eso es a veces un problema, ¿no? Porque creo que debemos enfocarnos más en el tema de lo que están aprendiendo y no de qué también lo están haciendo. Sí, una presentación. Claro. El conocimiento previo. Muchas veces se cree que la memorización es lo básico de la escuela secundaria cuando realmente lo que tienes que hacer es una comprensión. No aprender de fechas, sino comprender bien lo que pasó. Sí, al final de cuentas tener un aprendizaje significativo. Claro, lo significativo, ¿no? Pero cuando eso no se da, entonces muchas veces caen en el perfeccionismo, ¿no? Que ahí será necesario donde ya asistan a... Y entonces viene la mamá y me dice, es que mi hijo tiene una libreta muy bonita. Sí, ¿no? Bueno, pero la libreta no me explica otra cosa. Claro, ¿no? Una cosa es que yo escriba bonito, que yo tenga los mejores apuntes o las mejores tareas del mundo, y otra cosa es que comprenda lo que está escrito en esa tarea. ¿No? Que creo que también tenemos otra problemática, ¿no? En este caso, sobre un conocimiento previo. Claro. Y el rezago que tenemos. Sí. Tenemos muchísimo rezago actualmente. Ok, ¿qué recomendaciones daría a los docentes para fomentar un ambiente emocionalmente seguro que favorezca el aprendizaje? La solución de conflictos. Los adolescentes, justo como tú lo mencionaste, se toman muy personal las cosas, ¿no? Terminan con su novio y ya se dejan hablar de por vida, con el amigo les hace algo y se dejan hablar de por vida, ¿no? Creo que la solución pacífica de conflicto ayudaría muchísimo a que los adolescentes no estén chocando cada rato, ¿no? Y que muchos de estos choques generan problemas emocionales, por supuesto, ¿no? Entonces, si se les educa desde la docencia, los docentes se educan en función de la resolución de conflictos y con este tipo de talleres, como lo habíamos comentado anteriormente, seguramente habrá algún avance. Un avance. Así es. Un avance previo. Ok, pues estamos por el cierre de la entrevista, donde estamos por concluir. Solamente tengo 2 preguntas más. ¿Desea agregar alguna reflexión final sobre el papel de la psicología en el contexto educativo de secundaria? Es muy importante la psicología. El problema, desde mi perspectiva, es que hemos hecho quizá no lo suficiente para apoyar a los alumnos y a los estudiantes de secundaria por falta de recursos, falta de capacitación, falta de preparación. Luego yo te ponía ahorita el ejemplo de la maestra de universidad, ¿no? Que quizá desconocía ciertas técnicas para tratar un tema de ansiedad en una joven, ¿no? Y que aplicaba técnicas de niños progresantes, ¿no? Entonces muchas veces el no estar capacitado o el no comprender bien cuál es el papel de la psicología, porque la psicología no es para ir a darles clases, ¿no? Es para intervenir ante ciertas problemáticas o incluso no solo intervenir, sino en la medida de lo posible también prevenir esas problemáticas, sí, claro. ¿vale? Y para eso será importante. Ok. Y por último, ¿qué mensaje le daría a los futuros docentes sobre la importancia de comprender la personalidad y el aprendizaje en sus estudiantes? Que estudien, que se preparen, ¿no? Que consideren que no todos los chicos y todos los adolescentes van a aprender de la misma forma, ¿no? Porque a veces el docente solemos ser un poco cuadrados, ¿no? En
el tema de, bueno, si me funciona con X, con Y, con todos los demás me va a funcionar, ¿no? Entonces, el hecho de quitarnos ese tema de ser un poco inflexibles con sus métodos de aprendizaje e irlos cambiando, ¿no? Yo siempre lo que recomiendo es, bueno, si ya viste que con este grupo te funcionó, pero en el siguiente bloque te toca otra vez con el mismo grupo, pues cámbiale la dinámica, ¿no? Porque sí. si es la misma dinámica, seguramente o se van a adaptar, o se van a cansar, o ya no van a funcionar del bien, ¿no? Sí, claro, o sea, al final de cuentas nosotros sabemos que todos los grupos van a ser diferentes, ¿no? Claro. Se tienen que trabajar de diferente manera también. Sí, claro. ¿no? Y pues desafortunadamente tenemos muchos compañeros que lo son, ¿no? Son muy cuadrados y yo implemento mi estrategia y esa es la que ocupo todos los años, ¿no? Y funciona, si funciona está bien, si no funciona también está bien. Pero al final de cuentas también sale perjudicado el alumno. Claro. ¿no? Porque por eso precisamente viene lo que es el rezago. Porque si no funcionó y si es un maestro que continuamente te toca, pues al siguiente año pues va a pasar exactamente. Sí, luego pasan semestres, cuatrimestres o años y siguen sin saber la información que ya debían saber anteriormente. Sí, yo me pasó, por ejemplo, con un caso de precisamente con mi hija, que la maestra me decía, es que el método que está ocupando su hija es muy difícil, ¿no? Donde la maestra se quejaba que, pues que tenía mucho rezago, que tenía más de la mitad del grupo que no sabía dividir, ¿no? Y me decía, es que su hija ocupa un método más difícil. Y entonces yo le preguntaba, maestra, ¿pero usted qué ha hecho? Precisamente, si lo sube el año pasado, claro, ¿qué ha hecho para cambiar eso y que el alumnado pues pueda continuar y pueda sacar ese rezago que usted tiene, ¿no? Y entonces a ese punto ve que por qué los maestros al final de cuentas se quedan con una estrategia que vieron que posiblemente el 20, el 30 les sirve, pero al 70 no. Pero es que también cambiar de estrategia implica tiempo y algún recurso. Sí, ¿no? sí, Entonces claro. también hay que entender, y no los culpo, pero también hay que entender que los maestros a veces están saturados. Estamos saturados. ¿no? Sí. Entonces Sí. tampoco es como justificación, pero también hay que, dicen en mi rancho, ponernos también tantito en los zapatos. En los zapatos. ¿no? Entonces también puede que por el cansancio, también no les pagan también, hay que ser honestos. Bueno. No hay tanta remuneración, ¿no? Entonces el estar cambiando y metiéndole en la dinámica a veces suele ser un poco complicado y tienen muchos más factores que eso, sin embargo afectan a los estudiantes, por supuesto que los afectan. Sí, claro. Y al rezago. Y el rezago. Así El es. rezago que es otra problemática. Que esa problemática también la puede intervenir psicología. La psicología. Así es. Ok, pues le agradezco mucho su tiempo, También, licenciado. también. Y pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Pues. Así es, muchas gracias.
Una vez analizada lo que fue la entrevista, se han propuesto acciones para intervenir en dichas problemáticas. En primer punto tenemos diagnóstico inicial. ¿Qué implica dentro de este punto? Aplicar cuestionarios de personalidad y estilos de aprendizaje a los estudiantes, realizar entrevistas breves con alumnos que presenten bajo rendimiento, recoger observaciones, recabar, dialogar con los diferentes docentes, con nuestros colegas, para poder ver el comportamiento y aptitudes de algunos alumnos dentro de un aula. Sabemos muy bien que el comportamiento de los alumnos va a variar de acuerdo también pues de la estrategia o de la personalidad del mismo docente. En segundo punto tenemos la capacitación docente, donde implica ofrecer talleres sobre tipos de personalidad y su influencia en el aprendizaje, capacitar en estrategias de enseñanza diferenciadas según los estilos de aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en el aula. En un tercer punto, vamos a tener la intervención psicológica, implementar sesiones grupales de orientación psicológica para fortalecer el autoestima, manejo emocional y habilidades sociales. Sabemos muy bien que al final tenemos muchísimos alumnos dentro de un grupo. El tiempo no nos da como para ofrecer una terapia individual. Sin embargo, una psicológica podría ayudarnos a mejorar en esa área. Atender individualmente a estudiantes con dificultades significativas de adaptación o aprendizaje. Diseñar planes de intervención personalizados en colaboración con docentes y las familias de cada uno de los alumnos. En un cuarto punto tenemos las adaptaciones pedagógicas. Incorporar metodologías activas que permitan la participación de diferentes tipos de personalidades, como es el trabajo colaborativo, proyectos, debates, etc. Ajustar las evaluaciones para considerar distintos estilos de aprendizaje, ya sea visual, auditivo, kinestésico, etc. Fomentar el uso de recursos tecnológicos que faciliten el aprendizaje autónomo. En un quinto punto, tenemos fortalecimiento del clima escolar. ¿Qué involucra dentro de este punto? Promover actividades que fortalezcan la empatía, el respeto y la inclusión, crear espacios seguros para la expresión emocional, círculos de diálogo, tutoría, etc. Establecer normas claras de convivencia que respeten la diversidad de personalidades. Creo yo que es fundamental que el mismo grupo tenga ese clic, que sea llevadero, que se lleven bien, que se apoyen para que sea significativo y pueda tener un aprendizaje dentro del grupo, que entre ellos se apoyen y puedan anivelarse, puedan seguir y alcanzar un mismo nivel entre todos. Seguimiento y evaluación. Monitorear el progreso académico y emocional de los estudiantes intervenidos, evaluar el impacto de las estrategias aplicadas mediante indicadores de rendimiento y bienestar, ajustar las acciones según los resultados obtenidos y las necesidades emergentes. Y bueno, creo que ese es por parte de aprendizaje, de una memoria. Sin embargo, también interviene lo que son las personalidades, ¿no? Sabemos muy bien que tenemos diversos factores que influyen en la adolescencia para que ellos puedan tener un mejor rendimiento, para que el aprendizaje sea significativo, para que el conocimiento quede consolidado. Entonces, tenemos que ponernos del otro lado, tenemos que ser esa parte humana también para comprender el por qué, porque al final de cuentas todo tiene un porqué. Hay que comprender al alumno, no solamente el decir es que no quiere, ¿no? Creo que también se vale dialogar, se vale comprender y darles ese beneficio de la duda.